Hola, bienvenidos a una nueva píldora de IA generativa al servicio de los negocios. Mi nombre es Diego Rodríguez y hoy vamos a estudiar el impacto de esta tecnología en los departamentos de sistemas. Porque a ti, como CEO de la compañía, deberías de saber que la IA generativa puede ser una herramienta muy poderosa al servicio de tu equipo, porque podría, por un lado, mejorar vuestra eficiencia operativa, por otro lado, mejorar vuestra ciberseguridad, por otro lado, impulsar la toma de decisiones estratégicas y, por último, proporcionar experiencias de usuario, normalmente interno, pero también externo, diferenciales y personalizadas. Al integrar la IA generativa en la gestión de la tecnología de la información, como CEO, vas a ser mucho más relevante en la estrategia de transformación digital y el éxito tecnológico de tu compañía. Porque la IA generativa, al final, lo que nos permite es, con unos grandes volúmenes de información, que es la primera vez en la historia que tenemos acceso a tal volumen, uniéndolos con una capacidad de cómputo sin igual y optimizada en términos de precio, junto con el desarrollo que han ido teniendo los algoritmos de Machine Learning en los últimos años, tener la posibilidad, como decía, de conformar un Large Language Model, un LLM. Con ese LLM seremos capaces no solo de extraer información de datos públicos y globales, sino además generar nuevos contenidos. Pero es que va un pasito más allá, y si somos capaces de dar ese pasito es donde la potencia de la IA generativa se multiplica en los negocios, que es, si somos capaces de enriquecer esos modelos con datos e información privada que tenemos en las compañías, obtendremos unas respuestas mucho más cercanas a nuestra realidad, con lo cual podremos tomar decisiones estratégicas mucho más alineadas con nuestro negocio. Ahí hay varios factores que como CEO deberás tener en cuenta también. A la vez vas a ser juez y parte de la implementación de esta tecnología, y deberemos de velar por la securización de los datos. ¿Qué pasa con mis datos? Seguro que te han preguntado por esto, o seguro que está en la mesa la discusión de: voy a ceder los datos a terceros, van a pasar a mis datos a formar parte de un LLM público que otras empresas puedan utilizar. Bueno, pues desde AWS nuestra propuesta es que esos datos son vuestros. Esos datos jamás deberían de salir de vuestro ámbito de control y nunca deberían de formar parte de un LLM público. Sí que debemos de ser capaces de enriquecer las respuestas o las inferencias que nos den los LLMs, utilizando información propia vuestra, información que siempre va a estar en vuestras dependencias, me da igual que sean privadas como públicas o nube pública, de tal manera que podáis enriquecer la respuesta del LLM estándar o del artefacto estándar que esté ahí, me da igual el LLM que usemos, con datos propios vuestros. Si somos capaces de securizar ya no solo el acceso a esos datos de manera pública, sino también internamente, es decir, limitando el acceso a los datos que tenemos desde los distintos perfiles que podéis tener a día de hoy en vuestros LDAPs o en vuestras organizaciones, estaremos cumpliendo con buena parte de la securización necesaria en el entorno de la IA generativa, y además estaremos respondiendo a muchas de las preguntas que están surgiendo a la hora de abordar este tipo de proyectos. Pero bueno, más allá de las responsabilidades como CEO en el ámbito de la IA generativa, que estas son solo algunas de ellas, también creemos que para tu departamento en concreto, para los distintos departamentos que conforman ese área de informática, infraestructura, tecnología, hay una serie de casos de uso donde la IA generativa puede convertirse en un factor potenciador para tus equipos. Por ejemplo, gracias a la IA generativa podemos mejorar la gestión que hacemos de la ciberseguridad. La IA generativa es capaz de, si somos capaces nosotros de dotarle de datos propios que tenemos en la organización, de detectar y prevenir amenazas y vulnerabilidades de una forma mucho más ágil. ¿Por qué? Porque no solo se basará en estándares de mercado, sino que además estará utilizando tu propia información. Utilizando aprendizaje automático podrá identificar patrones de comportamiento anómalos en la red y responder de manera proactiva a posibles brechas de seguridad, levantando las alarmas características o las políticas de minimización de riesgos que tengáis en la compañía. Otro posible caso de uso: automatización de informes. Estoy seguro que a diario tus equipos generan múltiples informes de ciberseguridad de la compañía que irán a distintos comités.
os será posible ya no solo automatizar más aún estos informes, sino además trabajar en la sumarización de los mismos, trabajar en la extracción de KPIs relevantes de ellos, o al revés, o en la generación de esos informes de manera automática, es decir, pasar de un wording muy escueto que puedan dar como salida a los sistemas de ciberseguridad que tengáis a día de hoy, y en base a ellos generar un contenido legible para otras unidades de negocio. Hay más casos de uso, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la personalización de las experiencias de usuario. Si algo ha tenido siempre el área de ciberseguridad es complejidad a la hora de gestionar la gestión del cambio en los empleados, ¿no? en el equipo interno, que tiene que ser uno de los principales baluartes a la hora de defendernos frente a amenazas. Bueno, pues gracias a la IA generativa será posible generar contenidos perfilados para cada uno de los usuarios que podáis tener de manera automática. De esta forma conseguiremos hacer, por ejemplo, los training o las campañas de concienciación mucho más cercanas y adecuadas para cada uno de los usuarios. O imaginaros, por ejemplo, el poder establecer un chat bidireccional que se lance con alguna de estas campañas y que básicamente esté respondido por la IA generativa ante cualquier consulta que pueda tener un usuario. Al final estamos generando un contenido mucho más cercano a las necesidades de cada uno de los individuos de la organización y además liberando de carga administrativa a los equipos de ciberseguridad, en este caso, que puedes tener en tu ámbito de responsabilidad. Y por poner un último caso, porque la lista es inmensa, pero yo creo que esto es algo que a todos los que hemos tenido que ver con el mundo de la ciberseguridad nos duele o nos cuesta más de la cuenta, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la gestión de los datos y el cumplimiento normativo. Son tantas las políticas, directrices y guidelines de auditorías que tenemos que cumplir que en muchos casos es complicado el poder tener una gestión proactiva de las mismas. La IA generativa, gracias a esa capacidad de cómputo y gracias a ese conocimiento del mundo, vamos a decir, externo, ¿no? De los LLMs y de la información que tienen los LLMs, complementado con información de nuestros procesos, nos va a permitir automatizar, por ejemplo, la comprobación de cumplimiento de determinadas normativas, nos va a permitir verificar en base a etiquetados, por poner un ejemplo, el uso que se está haciendo de los datos por perfiles o según normativas de nuevo. Al final se convierte en un asistente que tienes a tu disposición con la posibilidad de enriquecerlo, como decía antes, con tus propios datos, con lo cual el accuracy de lo que vas a obtener es mucho mayor y se puede convertir en un aliado más dentro de la gestión proactiva de los datos y del cumplimiento normativo. Como digo, estos son solo algunos casos de uso y no deja de ser una lista enorme de posibilidades la que tenéis ante vosotros para hacer uso de la IA generativa en vuestro ámbito. Os invito, por tanto, a seguir profundizando en estos casos o en otros que se os ocurran, tanto internamente en vuestra compañía, con las distintas unidades de negocio, con los business partners que tengáis, y en contar con el equipo de AWS para profundizar, si así os apetece, en cualquiera de los casos de uso. Muchísimas gracias por estos minutos que hemos pasado juntos y os deseo un muy feliz día.